Muy buenos días con todos los aquí presentes. Permítame presentarme, soy el magíster auditor Richard Jesús Brown Jara y su conductor en este viaje del conocimiento sobre un tema muy interesante. ¿Cuál es, profesor? Auditoría financiera. Vamos a ver entonces en nuestra sesión del día de hoy qué es lo que buscamos. Que al finalizar la sesión el estudiante pueda construir un resumen gráfico de los aspectos generales de una auditoría, su problema en contexto actual, con la independencia de criterio. Vamos a seguir desarrollando los distintos temas y después contigo mismo vamos a nosotros a deducir la respuesta. Primeramente, ¿qué es la auditoría? ¿Para qué es útil? ¿Para qué será útil la auditoría? ¿Qué cosa es la auditoría? Para entenderlo mejor, vayámonos a este siguiente concepto. ¿Qué relación hay entre contabilidad y auditoría? ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo un maestro constructor que está construyendo una obra. Y al costado estamos viendo al ingeniero que va a revisar cómo quedó la obra. Igualito. El contador es el maestro albañil, el constructor, el que a través de los distintos procesos terminará que construir su obra. ¿Cuál es? Los estados financieros, la información contable. Posteriormente a esa construcción vendrá el auditor, que es el ingeniero, que vendrá a revisar si ha cumplido con los planos, con las indicaciones, con los lineamientos. Y si es así, dará el visto bueno a la obra, y si no, hará las observaciones para que se enmienda. Remontémonos un poquito para entender mejor el proceso contable. Si yo te dijera cómo se inicia, pues se inicia con el documento fuente. Ese documento fuente lo vas a analizar, lo vas a revisar, lo vas a clasificar y entonces procedes a su registro, ¿no? Inicias la contabilidad ¿con qué? Con el libro de inventarios y balances. Luego se pasará al libro diario, que estará obviamente alimentado por los libros auxiliares, como el registro de almacén, registro de compra, registro de venta, registro de activos fijos, registro de letras por pagar, el libro caja, la planilla de sueldos, etcétera. Una vez que toda la información de los libros auxiliares se ha centralizado, pasa al libro mayor. Del libro mayor se va a totalizar las cuentas y luego pasamos al balance de comprobación. Del balance de comprobación sale la hoja de trabajo de donde saldrán los estados financieros. Estado de situación financiera, antiguamente llamado balance general. Estado de resultados integrales, antiguamente llamado estado de ganancias y pérdidas. Estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujo de efectivos. Vendrán los asientos de cierre y después las notas a los estados financieros. Otro me parece decir, no, profesor, el registro de la información contable arranca pues con los libros, con el libro inventario y balance, con el libro diario, los libros auxiliares, va la hoja de trabajo, los cuatro estados financieros, ¿no? La hoja de comprobación y viene la nota a los estados financieros. Sí, ese es el proceso de la construcción de la información contable. Pero nosotros tenemos que tener ciertos criterios importantes. Te doy dos ejemplos para entenderlo. El primero, por ejemplo, una cosa es presentación y otra cosa es preparación. Y ahí es donde tenemos que priorizar. El contador prepara y presenta la información contable. Por ejemplo, yo tengo un sobregiro en caja y me va a aparecer en la preparación, en el balance de comprobación, en la cuenta 10 de activo, como, ¿no? En el lado del haber, con saldo acreedor. En la preparación me aparece en el activo, pero en la presentación ya no me va a irme en el activo, en la presentación me va a irme en el pasivo. Una cosa es preparación y otra cosa es presentación. Otro ejemplo. Yo tengo crédito fiscal, ¿no? Por 1.000 soles y tengo un tributo por pagar por 1.000 soles. Se netean ambos y entonces me sale en la cuenta tributo por pagar, en el balance, saldo cero, en la preparación. Pero en la presentación yo tendré que, como obviamente tengo que discriminar, pues obviamente presentaré primeramente en uno, en activo, ¿no? El crédito fiscal, y en el otro, en el pasivo, la deuda que tengo por pagar. Una cosa es preparación y otra cosa es presentación. Pero vamos un poquito más. Ya sabemos el proceso contable, ya sabemos cómo se va a determinar la información contable, cómo se construye la información contable. A estos chicos, ¿qué le vamos a aplicar? Las NICs, los principios de contabilidad, las MIF y cada uno de los lineamientos establecidos por el Consejo Normativo de Contabilidad que permitirá validar la información que se está entregando.
Presenta su información, pero hay distintos criterios. Cada contador, por su expertise, va a presentar de repente la información de distintas maneras. Y entonces, los usuarios, ¿quiénes son los usuarios? El gobierno, los organismos públicos, los accionistas, los clientes, los proveedores, los prestamistas, los bancos, los inversionistas y asesores, pues ellos quieren saber si pueden confiar en esa información. Y por lo tanto, para poderlo hacer, entonces, ellos requieren que alguien les valide esa información, que alguien les diga si esa información es confiable, si esa información es veraz, si esa información es razonablemente confiable. Y entonces necesitan de un profesional experto. ¿Quién es ese profesional experto? El auditor. El auditor entonces es aquel profesional que obviamente en base a sus conocimientos, en base a su preparación, en base a técnicas y procedimientos, establecerá mecanismos para validar esa información, para ver la razonabilidad de que la información presentada sea confiable y así puedan hacer uso cada uno de estos usuarios de la información, valga la redundancia, y poder aplicarlo correctamente. Si no hubiera el auditor, ¿cómo podemos nosotros confiar que esa información alcanzada por el contador es veraz o razonablemente veraz? Vamos viendo la importancia. Entonces, ¿qué es la auditoría? Es verificar que la información financiera, administrativa y operacional que la empresa nos presenta y que presenta a terceros es confiable, es veraz y es oportuna. ¿A base a qué? En base a mecanismos, en base a técnicas, en base a procedimientos, en base a un plan de trabajo que lo irá desarrollando para poder emitir una opinión al final, un juicio. Y lógicamente, entonces, ¿su objetivo cuál es? Su objetivo es darle la confiabilidad a la información presentada para una correcta toma de decisiones. Y esto obviamente va a estar basado en las conclusiones extraídas sobre la evidencia obtenida en su trabajo. Profesor, ¿qué es la evidencia? Ah, es la prueba. Yo encuentro en mi revisión de auditoría que un hallazgo, hay una observación, está mal una factura, no tiene sustento, o una operación está sin la factura. Ese es mi hallazgo. La evidencia es hallar la prueba, hallar el sustento que confirme el hallazgo. Y lógicamente después ese hallazgo pasará a un informe final donde emitiré una opinión, si está razonablemente o no está razonablemente confiable dicha información. ¿Y cómo se clasifica la auditoría, profesor? Ah, vamos a ver nosotros acá un poquito. Si bien nosotros somos los contadores, y cada uno en su especialidad se va especializando, contabilidad ambiental, contabilidad tributaria, contabilidad financiera, igual va la auditoría. Se necesita de un experto que pueda validar y revisar esa información, ¿ok?, del contador. Y entonces, a esa revisión de ese experto profesional que se ha capacitado, ¿ok?, le agregamos una palabrita y tenemos, por ejemplo, auditoría financiera. El auditor que va a revisar los estados financieros. No viene financiero de banco para aquel que está recién desarrollándolo, aprendiendo auditoría. No, financiera viene de los estados financieros. Lógicamente, el auditor que se vaya a esta rama interesante, pues tiene que conocer las NICs, los principios de contabilidad, los estados financieros, la formulación, la preparación, para que obviamente pueda operar con total claridad y eficiencia. ¿Se imaginan ustedes que el auditor no supiera los principios de contabilidad y obviamente el contador supiera más que el auditor? ¿Se entiende que el auditor es su supervisor, su revisor? ¿No? Seríamos, pues, ¿cómo seríamos vistos profesionalmente? Entonces hay que tener bastante cuidado. Si yo me voy por auditoría financiera, pues me prepararé en los lineamientos que vamos a aprender a lo largo del curso. Si me voy a auditoría fiscal o tributaria, también interesante. Quisiera trabajar profesor en SUNAT. Claro que sí. Pero ¿qué tienes que conocer? Código tributario, las normas preliminares, los tributos, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de la obligación tributaria? ¿Cuáles son las infracciones tributarias? Libro cuarto del Código Tributario, conocerlo, dominarlo. ¿Cuál es la diferencia entre infracción y delito tributario? Para que obviamente cuando yo pueda hacer el trabajo de la auditoría tributaria, pues tenga los conocimientos y el peso suficiente para poder realizarlo. Auditoría interna, cuando obviamente es dentro de la entidad, un profesional, un auditor, un experto, pero que está subordinado a la gerencia o al directorio. ¿Qué significa? Que está en planilla, tiene una relación de dependencia, puede emitir un juicio sobre todos los demás departamentos, pero no sobre la gerencia o sobre el directorio. Por lo tanto, no tiene una independencia total.
Tiene una limitación porque está subordinado. ¿Ustedes creen que el auditor interno va a encontrar de repente una observación y la va a poner en el informe contra el gerente, que es quien lo ha contratado? ¿Contra el gerente, quien es su jefe inmediato? No. Entonces hay una limitación para el auditor interno, pero su trabajo es importante porque acompaña el proceso de la información contable. Si encuentra un error, lo enmienda inmediatamente para que se subsane y se continúe con la total tranquilidad. Luego viene la auditoría gubernamental, el aparato del sistema de control interno. Ya hemos visto los distintos casos que hay de corrupción en los gobiernos regionales, en las entidades del Estado y todo. El auditor gubernamental es aquel auditor que obviamente va a especializarse en la revisión del aparato del sector público. Va a revisar los ministerios, ¿no? Las alcaldías. Y obviamente si yo soy auditor gubernamental, pues me puedo especializar pues y terminar en la Contraloría. Para eso conoceré las normas de auditoría gubernamental, los lineamientos, conoceré también el sistema nacional de control, los papeles y funciones de la Contraloría, etcétera. Y las normas sectoriales de la entidad en la cual les voy a prestar el servicio. El auditor gubernamental no solamente ve la parte financiera, pero también ve las normas de cumplimiento, el cumplimiento de las normas de ese sector en la cual la entidad está perteneciendo. Y luego, si yo quiero descubrir, por ejemplo, el fraude o robo, etcétera, tenemos la auditoría forense, entre otras más. Por ejemplo, si yo quiero revisar si, los sistemas, viene el auditor, ¿no? De informático, el auditor, ¿no? De sistemas. Y lógicamente, pues, para mínimo, ¿yo qué tengo que conocer ahí, profesor? Pues mínimo tienes que conocer lo que es el input y el output de la información, el proceso, programación, etcétera, para poder desarrollar con eficacia el trabajo de auditoría. Entonces, si te das cuenta, cada uno de esos auditorías dependerá de la especialización que tú determines realizar para poder efectuarlo. ¿Y cuáles son las fases, profesor, de esa auditoría? Son tres inicialmente. Yo tengo una más a título personal, pero son tres. Planeamiento, ejecución e informe de auditoría. El planeamiento es donde tú vas a indicar, ¿no? El qué, cómo, cuándo, dónde, quién son los que van a desarrollar el proceso de la auditoría. ¿Qué técnicas vas a utilizar? ¿Qué procedimientos vas a emplear para poder desarrollar el trabajo? La ejecución es poner en práctica lo que se ha planificado, es desarrollar lo que se ha, ¿no? Planificado. Y el informe de auditoría es el resultado de toda esa verificación de la aplicación de las técnicas y procedimientos que han determinado que obviamente encuentra hallazgos. Y esos hallazgos obviamente los he tratado de verificar. Se han verificado, no han podido ser levantados, entonces esos hallazgos quedan y obviamente tendré que emitir un informe, mi informe de auditoría. Más adelante les enseñaré los tipos de informes de auditoría. Y entonces acá viene, ¿cómo hacer una auditoría, profesor? Carambas, ¿qué vamos a hacer? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué personas lo van a hacer? ¿En qué tiempo me demoraré? Entonces, todas esas pautas, normas, lineamientos, criterios, capacidades y habilidades que son necesarias para el buen desarrollo de una auditoría, es importante entonces que yo conozca las normas de auditoría generalmente aceptadas, las NAGAS, las cuales obviamente se clasifican en tres grandes grupos. Las normas personales, las normas de ejecución de trabajo y las normas relativas a la preparación del informe. Las normas personales se refieren al entrenamiento técnico y la capacidad profesional, al cuidado y diligencia profesional y a la independencia de criterios. Nos detenemos aquí. En cuanto al entrenamiento técnico y capacidad profesional, obviamente el auditor tiene que tener una pericia, una expertise, ¿no? En su entrenamiento que va a ir desarrollando para poder, lógicamente, desempeñarse con eficiencia y eficacia y efectividad en el trabajo de auditoría. Entonces tiene que pues prepararse, ver los informes, ver las técnicas, los procedimientos, ensayar, etcétera, 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 para poder desarrollarlo correctamente. En el cuidado y diligencia profesional es tu carta de presentación, chicos. ¿Te imaginas tú cómo harías tú un auditor que presenta su borrador o su hoja de trabajo totalmente manchado, ensuciado? No se podría. Es su carta de presentación. Tenemos que tener bastante cuidado. Y acá viene el más importante, la independencia de criterio. ¿Te acordaste de lo que te dije hace unos instantes con el auditor interno? Sí, profesor, ya. No tenía independencia porque lógicamente dependía del gerente. No se va a ir contra su jefe que le está pagando. En cambio, el auditor independiente, el externo,
es ajeno a la empresa. Y como tal, ¿no? No depende de nadie. Y por lo tanto puede meter un juicio con total libertad, es decir, un juicio con independencia de criterio. ¿Es importante? Claro que sí, porque me permite ser objetivo. Ya no puedo estar tratando de minimizar o maximizar las cosas porque soy objetivo, las presento tal como están, tal como las he visto. Luego vienen las normas de ejecución del trabajo, planeación y supervisión, estudios y evaluación del control interno, ¿no? Obtención de la evidencia suficiente y competente. Vámonos rápidamente a la primera. Planeación y supervisión. ¿Qué se ve ahí, profesor? Claro, planificar. Ahí lo que tú vas a ver es determinar quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, de qué forma, quién es el equipo, qué cosa vas a revisar, dónde, cuándo lo vas a revisar. Vas planificando. Supervisión, que vas verificando que los plazos, los planes, lo que se ha trazado, se vaya cumpliendo. El estudio y la evaluación del control interno. El control interno que es un control que me va a verificar que todo esté marchando bien. Y entonces yo como editor lo primero que tengo que hacer es, ¿qué es? Revisar el control interno. Revisar y estudiar y evaluar si ese control interno me está dando la garantía de que esa información que me alcanza no sea distorsionada. Por eso es importante que se analice el control interno, porque si no hay control interno o no funciona, pues lógicamente limita bastante el trabajo de auditoría. Luego viene la obtención de la evidencia suficiente y competente. Suficiente cantidad, competente calidad. Entonces, no basta con el hallazgo, sino que tengo que fundamentarlo, tengo que sustentarlo. Por ejemplo, se encontró un gasto por gasto sin factura. Y entonces, ya, muy bien, ¿cuántos gastos encontraste? Bueno, encontré cerca de 150 gastos por aproximadamente 300 soles sin facturar. Bueno, estamos hablando de 450.000 más o menos. ¿Está bien? Ok, muy bien, buena observación. Evidencia suficiente. Cantidad. Competente. Se encontró un gasto no registrado por 3 soles producto de una mototaxi. ¿No? ¿Competente? ¿Es trascendental? No. Competente significa que importante, trascendental. Y entonces, competente sería, se encontró un gasto no sustentado por 20.000 soles. Carambas, ahí cambia la cosa. Competente, es un fuerte monto. Entonces, así sea uno, se tiene que informar. Competente, suficiente. Luego vienen las normas relativas a la preparación del informe. La aplicación de los principios de contabilidad, que ahora son llamados las NIF, su consistencia, su revelación suficiente y la opinión del auditor. Entonces, finalmente para ti, ¿qué es la auditoría y para qué es útil? Y hemos entonces analizado todo el enfoque de lo que es la auditoría. Pues bien, vamos a reforzar. Tienen dos tareitas, una tareita, dos preguntas interesantes para debatirlo en la siguiente clase. Busque y analice dos casos de fraude financiero en el Perú y cómo fueron descubiertos. CLAE, por ejemplo, fue uno de ellos. Otros más que hay. Busca dos casos de fraude financiero a nivel internacional y cómo fueron detectados, cómo fueron descubiertos. Te espero la siguiente clase, a esta misma hora y por este mismo canal, en otro viaje del conocimiento por auditoría financiera. Ha sido su conductor del viaje, el magíster auditor Richard Jesús Brown Jara. Hasta la próxima, chicos. Felicitaciones.